Decía yo que la obediencia para algunos es sometimiento, es subordinación, ¿no? Es respetar, acatar y cumplir la voluntad de alguien que manda. Y hay quienes batallan con ese concepto, ¿no? O sea, oh, yo soy libre y soberano, ¿no? Y si viene el maciosare, pues se la va a ver conmigo, ¿no? O sea, hay el concepto ese, ¿no? Nacionalista, ¿no? Del no sometimiento. Pero cuando hablamos de la obediencia bíblica es diferente, porque Pablo nos habla de que el mismo Dios, en forma de Jesús, fue obediente. Entonces aquí cambia totalmente, porque hay quienes critican a Dios porque dicen que Dios es un ser supremo que manipula a los mortales como Él quiere, nos hace como Él quiere y nos mueve los hilos. Y eso no hay tal cosa. El Señor marca pautas, sí. Dios nos marca patrones, sí. Dios nos da valores. Pero las cosas de Dios siempre son con propósito. Dice el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Entonces alguien puede decir, ¿por qué tengo que honrarlo? Y lo dice el Señor: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces cuando nosotros obedecemos, hay bendición. Y ahí sale un principio. El principio de la obediencia siempre viene acompañado de una bendición. La obediencia nunca es en azar. La obediencia no es por capricho divino. La obediencia no es un experimento que Dios hace con nosotros para ver qué sucede, sino que la obediencia cumple un propósito en nosotros. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, las cosas cambian. Cuando el hombre, por el contrario, es desobediente a Dios, las cosas también cambian, pero para mal. El primer encuentro que tenemos con la rebeldía la encontramos en el mismo Edén, donde Dios les manda a obedecer. No coman de esto. 2 prohibiciones: no coman de este árbol, no coman de este otro. Y de los otros 500 árboles, no, pues eso come lo que quieras, no hay problema. O sea, y de lo fácil se complicaron la vida, ¿no? Y reciben el consejo de alguien que transgiversa la palabra, que la voltea. Y de dejar de ser obedientes a Dios, se hacen en desobedientes a Dios. Y la desobediencia, mis amados, da como resultado, o es el resultado de la incredulidad. El incrédulo es una persona que es desobediente, porque duda, ¿sí? Duda y cuestiona lo divino. ¿Cómo que dijo Dios que no podías comer de ese árbol?, le dice la serpiente. No. Y ahí viene, ¿no?, la interpretación. Lo que quiso decir, dice, es que serán como Dios. Y a veces nos es más fácil escuchar lo erróneo que lo correcto. Y ahí es cuando viene nuestro primer fallo en la desobediencia. La fe es interna. La obediencia es un resultado externo. La fe es por dentro, en nuestro corazón hay fe, pero la obediencia se ve por fuera. Nadie puede decir, no, es que yo tengo fe en Dios, pero ¿dónde están tus obras? ¿Cuál es el testimonio de tu vida? ¿Qué es lo que tu vida dice? Vives en constante rebelión con todo mundo. No te reconcilias ni contigo mismo, menos con Dios. O sea, eres un incrédulo. El concepto bíblico de obediencia significa escuchar primeramente. Escuchar, dar oído, prestar atención. Hay quienes estamos en la casa de Dios y no prestamos atención a la palabra. Le prestamos atención a todo menos a la palabra de Dios. Hay quienes están divagando ahorita que si no sé. No voy a sembrarles tampoco pensamientos en sus mentes, pero estamos en la casa de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Démosle importancia a lo que es importante.
No dejemos que nada nos robe ni nos perturbe. Entonces, obediencia es prestar oído, dar oído. Es sometimiento, pero no por sumisión, sino por el resultado de haber sido persuadidos correctamente. Usted está aquí porque algo lo persuadió a venir a la casa de Dios. Usted aceptó a Cristo porque el Espíritu Santo lo persuadió a buscar de Dios. Amén. O sea, no estamos aquí porque nos obligaron. No estamos aquí porque nos prometió una torta, o por los quesatacos. Estamos aquí por convicción. ¿Cuántos dicen amén? Porque adoración es obediencia. Obediencia es adoración. ¿Sí? El Señor dijo: ustedes de labios me adoran, le dijo a un grupo de creyentes o de religiosos, pero ¿qué? Su corazón lejos está. O sea, están en rebeldía por dentro, en contra mía. Y qué triste es vivir en hipocresía, ¿no? Qué triste es vivir fingiendo lo que no sentimos. Yo entiendo que hay momentos difíciles, hay momentos que cuesta levantar las manos, pero otra cosa es fingir que adoramos, que nos gozamos, cuando realmente no hay eso. Es una alegría estar en la casa del Señor. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuando una persona obedece a Dios, o un creyente, es la evidencia de que Dios habita en nuestro corazón. La desobediencia del hombre lo marcó para siempre. Lo destituyó de su relación con Dios. Fue expulsado del paraíso. La desobediencia trajo consigo el pecado trajo consigo la muerte. Todo por la desobediencia. No era muy complicado lo que se les pidió. No se les pidió sacrificios, no se les pidió liturgia sacerdotal, no se les pidió nada, simplemente obediencia. Y en la obediencia no pudieron con eso, porque la fe en su corazón falló, porque el interior de ellos falló. Y entonces Dios, para cubrir la falta, los cubre con pieles. Y tuvo que sacrificar a un inocente para cubrir la vergüenza de un culpable. Y dice la palabra de Dios: a partir de ahí quedó instituido que no había perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Tendrían que pasar miles de años para que entonces viniera el Cordero de Dios, como dice la palabra de Dios. He aquí el león de la tribu de Judá. Pero lo dice: el Cordero de Dios que quita el pecado, que quita la mancha. Y a través de Jesucristo nuevamente nosotros volvemos a ser reconciliados con Dios a través de la obediencia de Jesucristo. El hombre desobediente es alguien que se rehúsa a ser persuadido, es alguien que se rehúsa a creer, es alguien que se rehúsa a escuchar. Es una persona que es obstinada. La obstinación significa mantenernos excesivamente firmes en una idea, la cual generalmente ni siquiera hace lo correcto. Cae siempre el terco, el testarudo, están equivocados. Pero puede más su orgullo, puede más su obstinación que la misma razón. Y así la evidencia sea palpable, él se va a decir: no, está manipulado. Como ahora es muy común, ¿no? En las redes sociales que salen videos de gente. No, es Photoshop. No soy yo. No soy yo. Igualito, ¿no? Mismo tono de voz, todo. Pero no es él. ¿Por qué? Porque es obstinado. Descubierto en su propio error, descubierto en su propia mentira. Sin embargo, nos mantenemos en el acto de la desobediencia. Lamentablemente, hermanos, la obediencia comienza tanto en el cielo como en el Edén. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, iglesia, de ser encontrados nosotros también en desobediencia. Es mejor el obedecer, dice la palabra, que los muchos sacrificios.
Es más fácil obedecer. La desobediencia siempre nos va a llevar al borde, al extremo, al sufrimiento, a la desnudez, como le pasó a Adán y a Eva, que se vieron que estaban desnudos. Lo que pasó que quedaron desprotegidos de Dios. ¿Sí? El pecado descubre en nosotros la realidad de lo que somos nosotros. Nuestro interior queda descubierto. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo lleva el grado más alto donde se puede llegar en obediencia. Hay una traducción que dice así, de Filipenses 2, del 5 en adelante, que dice así: tened en vuestro interior la misma actitud mental que hubo en Jesucristo, porque Él era por naturaleza en la misma forma de Dios. Escuche esto: Él era en naturaleza en la misma forma de Dios, o sea, era Dios. Y sin embargo no consideró el existir en igualdad con Dios. No hubo egoísmo en Jesús. El desobediente es egoísta, piensa en sí mismo y no piensa en los demás. No piensa en las repercusiones que puede traer a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sí mismo. Hay hombres que están en la prisión, que se arrepienten y dicen: le causé daño a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, los marqué para siempre. Wow, la desobediencia, los estragos que hacen. La Biblia no nos dice si Adán y Eva algún día hablaron o dijeron lo que perdieron, pero la historia nos puede decir que fue mucho lo que perdieron. Simplemente la relación con Dios lo es todo, hermanos. El hablar con Dios cara a cara, el verlo cara a cara, el disfrutar de las bendiciones que Dios les daba todos los días, todo por la desobediencia. Por eso dice: sin embargo, Jesús no consideró el existir en igualdad con Dios como algo que tenía que aferrarse, sino que se vació de sí mismo y asumió la forma de un esclavo, haciéndose en todo como los hombres. Y cuando vino en apariencia humana, que todos lo podían reconocer, porque Jesucristo vino a este mundo, ¿sí? Se hizo obediente, y aquí viene lo bueno, hasta el punto de aceptar la muerte, y nada menos que la muerte de cruz. Cuando se tomaba la Pascua, la cena, el tiempo de la cena pascual, cuando Jesús toma la última cena con sus discípulos, en la tradición judía había 4 copas. Hay una parte que dice: si es posible que pase de mí esta copa, ¿se acuerdan? Cuando estaba en el Getsemaní. Esa era la 4ª copa. La primera copa que se tomaba en la cena era la copa de la santificación, en la cual se santificaba los alimentos, se santificaba el momento. La segunda copa era una copa de agradecimiento. Hasta ahí todo va muy bien. La tercera copa, que fue la que repartió con sus discípulos, que es la que nosotros compartimos en el momento de la cena, de la Santa Cena, es la copa de la redención. Pero faltaba una última copa. Y dijo el Señor Jesús, dice la Biblia, que estando orando caían como grandes gotas de sangre. La presión que sentía el maestro por lo que se aproximaba era bastante grande. Pero comenzaba ahí la obediencia a ser probada al máximo. Y el Señor Jesús dijo: si es posible que pase de mí esta copa. La 4ª copa, si es posible, la brincamos, dijo el Señor. Sin embargo, dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y el Señor tomó completamente la 4ª copa, que fue la copa de la aceptación. Y fue aceptado como sacrificio. Y lo que se viene para el Señor es fuerte,
Pablo dice en Corintios, 2 Corintios 8:9, el que era rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. O sea, la obediencia de Jesús, sujetarse al Padre, ¿sí? Sujetarse a la voluntad, sujetarse a su propósito. Pablo escoge muy bien las palabras en esta parte de Filipenses. Y dice, siendo en forma de Dios, y la palabra forma viene del griego morfe, que significa algo que nunca cambia, lo contrario de metamorfosis. El morfe no cambia, el morfe es siempre igual. Jesús no tenía necesidad de humillarse. Jesús estaba en comunión con el Padre, si lo queremos ver de esa manera. Jesús estaba en un lugar bien privilegiado, en la gloria. Pero el amor del Padre, aleluya, por esta humanidad, el afán de la misericordia de reconciliarnos nuevamente, hace que venga su Hijo unigénito, con la condición de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Jesús no estimó el ser igual a Dios, no se aferró celosamente a la igualdad con Dios, no tuvo el deseo de ser como el primer Adán que quiso ser como Dios. No. Jesucristo fue obediente, aleluya. La palabra de Dios dice que como cordero enmudeció su boca delante de sus trasquiladores y no la abrió. Gloria a Dios. Se mantuvo en suprema obediencia. Pablo dice que se vació de lo divino. Cuando el maestro estaba en la cruz del Calvario, estaba Jesús sabía por lo que iba a pasar. La profecía decía que su barba sería mecida, sería arrancada a jalones. La Biblia decía que esconderíamos de él nuestro rostro, varón de dolores, lleno de quebranto, con un rostro totalmente desfigurado, dice la palabra. Y Jesús sabía que pasaría por la vergüenza de la crucifixión, que pasaría por el escarnio de la crucifixión, que pasaría por la tortura. Todo por amor a nosotros, aleluya. Y Jesús se mantiene completamente obediente. Y cuando están a punto de apresarlo, Pedro saca su espada para defenderlo y el Señor lo detiene. Cálmate. ¿Tú crees que yo no puedo llamar a legiones de ángeles? Pero Jesús se había sujetado en obediencia a Dios, cumpliendo su propósito, dando el ejemplo de la suma obediencia, aleluya. Por eso la desobediencia, mis amados, por eso la desobediencia es un dolor que parte el corazón de Dios. La Biblia llama a los hijos de pecado hijos de desobediencia. ¿Qué título, no? El desobediente no tendrá parte ni suerte delante de la presencia de Dios, porque menosprecian a Jesucristo, porque menosprecian su sangre, porque menosprecian su sacrificio. Jesús tomó forma de siervo, se hizo obediente, fue humilde, fue obediente y renunció a todo. 3 características de Jesús: la humildad, la obediencia y la renuncia. La humildad como virtud, la obediencia como un acto, la renuncia como parte de su vida. Dice la Biblia que en todo fue tentado, pero en nada pecó. Y hay quienes batallamos con el concepto de la humildad. Ay, ¿cómo me va a andar humillando? El perdón es producto de la humildad, por ejemplo.
El soberbio no perdona. El orgulloso no perdona. Es desobediente a Dios. Cuando dice la palabra de Dios, perdonad a los que os ofenden. Y para muchos qué difícil es el perdonar. Por la falta de humildad. Por eso Pablo comienza diciendo: haya pues en vosotros la actitud que hubo en Cristo Jesús. Iglesia, cambiemos, bajémosle 2 rayitas a nuestro carácter. Bájale. No vas a llegar a ningún lado de todos modos. Del techo no pasas. Gloria a Dios. Cristo viene por una iglesia ataviada, por una iglesia que se ha cuidado, por una iglesia que le cree a Él, que le cree en sus promesas, una iglesia que es obediente al Señor. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Wow. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Jesús fue obediente a Dios. Yo te invito esta mañana, seamos obedientes a Dios. Seamos obedientes a su palabra, a sus principios, a sus valores. El mundo cada vez muestra su rebeldía en contra de su Creador, hermanos. Los tiempos cada vez son más complicados día con día. La gente hace mofa de lo divino. La gente se burla de Dios. Seamos obedientes a Dios, a nuestro Creador. Respetémonos unos a otros. Ese es el principio de la idea del capítulo 2 de Filipenses. Pablo comienza a hablar de una unidad, de que la iglesia, que nadie lo haga por favor propio, sino todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Y luego introduce este día, tomemos de ejemplo a Jesús. Seamos obedientes como Él. Consideremos a Él, dice. Nadie se quiera creer más enfrente de nosotros. Nadie somos más. Yo no soy más que ustedes por estar aquí arriba de la plataforma, hermanos. Todos somos siervos de Dios, llamados a servir, aleluya. Hay un deseo en nuestro corazón de servir al Señor. Hace rato hablaba con la pastora y me preguntaba de mi trabajo. Yo casi nunca hablo de mi trabajo secular, porque no lo tengo como algo especial. Para mí lo especial es esto, la palabra de Dios, las cosas de Dios. De muchos trabajos me han despedido, nunca me han corrido, me han despedido, se ha acabado. Y a veces te dan las gracias y a veces ni gracias te dan. Pero Dios nunca me ha fallado, hermanos. Dios siempre ha estado conmigo, aleluya. En las buenas y en las malas, Dios ha estado conmigo. Sus promesas son fieles, su misericordia es nueva cada mañana. Sus bendiciones son palpables, sus respuestas son visibles, aleluya. Su paz sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando he sido desobediente a Dios, también he palpado la ausencia de Él en mi vida. Y no porque Él me ha dejado, sino porque yo me aparto en mi rebeldía de Él, aleluya. Jesús fue obediente a Dios, a su propósito. En nosotros hay un propósito, iglesia. Somos la luz de este mundo. No somos las tinieblas, no somos hijos de desobediencia, somos hijos de Dios. Fue obediente a la ley. No, dice la Biblia que en todo cumplió la ley. Ahorita hay quienes a la Biblia le quitan o le ponen según su conveniencia. Él no. Jesucristo simplemente decía: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. La correcta interpretación de la palabra. Pero sobre todo Jesús fue obediente al sufrimiento. En su obediencia Él sufrió el dolor físico y la muerte. En su obediencia Él sufrió el dolor de cargar con el pecado. Hay quienes han perdido la capacidad de sentimiento, hermanos. Hay gente que se le ha cauterizado la conciencia. Hay gente que no sabe lo que es vergüenza. Hay gente que no sabe lo que es culpabilidad. A lo blanco le llaman negro, a lo negro le llaman blanco. En pro de una igualdad.
en pro de derechos, en pro de ideas humanistas, racionalistas según ellos. Cometemos cosas que ni aún en el reino animal se ven. Los que supuestamente somos pensantes y razonantes, a veces somos peor que bestias descarriadas. En Estados Unidos le han subido ya más los meses al aborto y se considera casi hasta los 9 meses todavía producto al fruto del vientre de una mujer. Cuando está penado maltratar un huevo de un águila o de una tortuga, pero la vida humana se puede pisotear y se puede desbaratar en cualquier momento. La institución que Dios estableció de un principio llamado matrimonio se ha desfigurado completamente. Las cortes llenas de divorcios, las instituciones de la familia llenas de casos de niños abusados, el hombre en constante desobediencia delante de su Creador, el pecado sobreabundando. Y todo eso cargó el Señor en la cruz del Calvario, aleluya. El dolor psicológico, el dolor de la vergüenza. Nuestros pecados, dice la palabra de Dios, el castigo fue sobre Él, para que por su llaga fuésemos nosotros sanados. Y esta mañana gozamos de libertad y gozamos de paz y de su amor por la obediencia de Jesucristo, aleluya. Sufrió el abandono por obediencia, fue rechazado, sus amigos lo dejaron, a tal grado que cuando estaba en la cruz clamó: Elí, Elí, lama sabactami, que traducido es: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Cargó completamente con la ira de Dios, aleluya. Cristo llevó consigo el sacrificio de la propiciación. Y la propiciación significa que la carga de la ira de Dios era puesta sobre ese sacrificio, pero que al final la ira de Dios cambiaba por el favor de Dios, aleluya. Por eso la palabra de Dios, mis amados, y con esto termino, cambia. Y cuando dice: se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero el versículo 9 cambia completamente la perspectiva. Iglesia, la obediencia tiene recompensa. La obediencia tiene premio, aleluya. La desobediencia es sinónimo de cobardía. La desobediencia es sinónimo de falta de fe. La desobediencia es falta de convicción. La desobediencia es falta de compromiso. La desobediencia es falta de fidelidad. Pero en cambio la obediencia, hermanos, agrada. El hijo sabio alegra al padre. El hijo necio es tristeza de su madre, dice la palabra de Dios. El que es obediente trae satisfacción. Los que somos padres, cuando tenemos hijos, nos sentimos halagados cuando nuestros hijos honran nuestra casa, cuando nuestra hija honra nuestro hogar. Nos sentimos bien, nos sentimos con ese orgullo de satisfacción. Yo no sé cómo nos ve nuestro Padre, hermanos. Yo no sé qué opinión me merece Dios delante de los ángeles. No sé qué digan los ángeles de mí delante de Dios y digan: ¿por qué aguantas a Juan? ¿Por qué lo soportas? Si es caprichoso, si es terco, si es enojón, ¿por qué lo aguantas? Yo no sé cómo ve mi Padre celestial.
pero trato de obedecerlo, trato de agradarlo, trato de hallar contentamiento delante de Él. Que mi Padre diga: venid, benditos de mi Padre. Yo quiero estar en la presencia de Dios un día, hermanos, y ser gratificado por mi obediencia y no ser señalado por mi desobediencia. Aleluya. Que la desobediencia no me lleve a un lago de fuego, sino que la obediencia me lleve a un lugar preparado, para que, como dijo el Señor, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya. Voy pues a preparar morada, dijo el Señor. Ya está lista la morada para nosotros, para los que sean obedientes al Señor. No se ocupa mucho, hermanos. No comas de ese fruto, le dijo, nada más. No hay mucho que batallar en esto. Tenemos la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, la cual nos ilumina, nos enseña. Hay quienes predican la palabra, hay quienes la enseñan, hay estudios, lunes, martes, miércoles, el día que usted quiera hay palabra de Dios. No hay pretexto. No hay quien diga: a mí nunca se me dijo, nunca se me enseñó. Y dice el versículo 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. No hay nombre más alto, no hay nombre más grato que el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo hay poder, iglesia. En el nombre de Jesucristo hay salvación. En el nombre de Jesucristo hay esperanza. En el nombre de Jesucristo hay salud y vida eterna. En el nombre de Jesucristo hay paz. En el nombre de Jesucristo hay protección. En el nombre de Jesucristo hay esperanza. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Se le dio un nombre, lo exaltó hasta lo sumo, un nombre que es sobre todo nombre. Escucha esto, iglesia. Un nombre que es sobre todo nombre. Problema en el nombre de Jesucristo. Enfermedad en el nombre de Jesucristo. Soledad en el nombre de Jesucristo. Matrimonio roto en el nombre de Jesucristo. Invoco el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para que toda rodilla se doble de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa. Todos digan conmigo: Jesucristo es el Señor. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a la honra y gloria de Dios. Decía una alabanza: ¿con qué pagaremos el inmenso amor que diste tu vida por mí, un pecador? Aleluya. No hay con qué pagar, hermanos. Tal vez no hay con qué pagar, pero empecemos con algo. Seamos obedientes a la voz de Dios. Iglesia, si oyes que Dios toca, no endurezcas tu corazón. Aleluya. Ese texto no es para los pecadores, es para los creyentes. Si oyes, qué hermoso es, hermanos, las cosas de Dios. Aleluya. Sea el nombre de Dios glorificado. Ya hasta aquí voy a cortar mis palabras. Cuando tenga tiempo, lea el Salmo 2. Se los dejo de tarea. Ya me entró lo maestro. Lea el Salmo 2 en su casa. Léalo llegando a su casa, se lo recomiendo. Y luego prenda las noticias para que vea que la palabra de Dios no se equivoca. Salmo 2.
Es un salmo escatológico. Léalo, está muy de moda. Pero vea la actitud de Dios. Me encanta, hermanos. No tengo tiempo ya de leerlo, pero hasta aquí voy a dejar este mensaje. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, yo no lloro de tristeza ni dolor, lloro de gozo, de júbilo. Y no soy Jeremías, no soy el profeta llorón, pero la palabra me conmueve. La palabra me toca, hermanos. Me conmueve el amor de Dios, el amor del Padre por nosotros. La misericordia me conmueve. El que no seamos merecedores de tanto y Dios nos da de más.